Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico. Recuerden que este programa tiene 22 años. Estamos cumpliendo, este año vamos a cumplir en febrero próximo, 22 años de estar al aire, dándole consejos legales gratuitos a los televidentes con el apoyo de abogados expertos en diferentes temas. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental para la vida de las personas. Vamos a hablar de derecho de familia. La familia es la célula primigenia de la sociedad y es vital en una sociedad, como bien decíamos inicialmente, pues como célula primigenia, porque de allí salen los ciudadanos que forman la sociedad, los ciudadanos adultos, pero salen los niños y vamos a hablar de hijos, de separaciones y también de algo que se denomina desde hace poco, a partir de una ley del gobierno, divorcio express, que es el divorcio unilateral. Pero fundamentalmente vamos a hablar en términos generales de hijos. Para ello hemos invitado a la doctora Luz Miriam Sánchez de Carvajal, abogada experta en asuntos de familia, en asuntos legales de familia, y de una familia, además, de larga tradición en materia jurídica en estos temas. Doctora Luz Miriam, gracias por estar aquí con nosotros en Consultorio Jurídico. Bienvenida. Gracias, Humberto. Muy amable por invitarme a su programa y gustosa estoy aquí de poder orientar y ayudar y colaborar en la orientación jurídica a las familias, a las personas y, importantísimo, a los niños, las niñas y adolescentes de la ciudad y también de Colombia. Muy bien, muchas gracias. Recuerde que este programa, que es de Telecaribe, canal regional, se ve en todo el país por los diferentes operadores. Lo ven en Bogotá, Ibagué, Medellín, Cali, en fin, como vemos nosotros otros canales regionales aquí. Entonces tenemos varias preguntas, doctora Luz Miriam, y empecemos pues la primera. Dice, es uno de nuestros televidentes que nos escribe, ¿ante qué autoridad deben formalizar los excónyuges el acuerdo sobre custodia y manutención de los hijos? Bueno, en este caso están las obligaciones respecto a los hijos habidos dentro de un matrimonio o en una unión marital de hecho, o sin que haya también unión marital de hecho. Cuando la persona quiere legalizar estos derechos y obligaciones respecto a los niños, a los menores de edad, tiene varias posibilidades o varios caminos a donde acudir. En primer lugar, y la ley establece que se debe acudir a los centros de conciliación de primera mano, ¿sí? Llámese centro de conciliación privado, como puede ser la Cámara de Comercio, como puede ser los consultorios jurídicos, donde no, en la Cámara de Comercio sí hay que pagar algunas expensas y los consultorios jurídicos son gratuitos, llámese también comisaría de familia y también el bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, la ley obliga a que primero se debe buscar la conciliación como un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Acudir antes de iniciar un proceso judicial. ¿Con qué fin? Con el fin de no atiborrar más los juzgados de demandas que de pronto se pueden conciliar previamente, ¿ya? Si no hay la conciliación en todas estas entidades que se dispone la ley, entonces allí, si no hay conciliación, se levanta un acta que se denomina acta de no conciliación. Y con ese documento y los otros documentos anexos ya se puede acudir al juez de familia, que el juez de familia en un proceso que se llama verbal sumario puede decidir o debe decidir cuáles son las obligaciones alimentarias a cargo de los padres y también, lo más importante, la custodia. A quién de los padres el juez le va a otorgar la custodia y también, importantísimo, un derecho de los niños y es la regulación de visitas. Con cuál de los padres los niños van a compartir, sea entre semana, fines de semana, vacaciones, etcétera, etcétera. Sí,
las divisiones o los acuerdos que se logren. A veces esos acuerdos se logran de hecho, a veces se necesita la autoridad, pero muchas veces se hace de manera consensuada entre las partes Sí. sin ningún Sí, pero inconveniente. hay algo importante que la gente piensa, bueno, sí, ya llegué a un acuerdo con el padre de mis hijos, entonces yo a qué voy a hacer a un centro de conciliación o para qué voy a demandar. Está muy bien, pero ante la ley, esa persona, esa madre, por ejemplo, debe de tener un documento, lo que llamamos nosotros un título. ¿Para qué? Para que en el momento a futuro, si esa persona, ese padre incumple, tenga un documento que le sirva para poder presentar la demanda. Sí. Esa madre, perdón, o ese padre. O ese padre, cualquiera claro. de los dos, porque puede suceder que el padre no tiene. Sí. Y la obligada es la madre, entonces cualquiera. Entonces, por eso es importante, y lo mismo es importante que sepan esto, que los acuerdos que se realicen, las conciliaciones que se realicen, estas conciliaciones pueden posteriormente modificarse. Llama la ley revisión de custodia, revisión de cuota alimentaria y revisión de visitas, y contempla la ley que si varían, ¿cuál es la causal? Si varían las circunstancias bajo las cuales se hizo ese acuerdo de custodia, alimentos y visitas, puede el padre o la madre pedir la revisión de esa conciliación o de esa sentencia que pudo haber dictado el juez de familia. Muy bien. ¿Ya? Complementando a todas estas respuestas, que muy gentil y pedagógicamente usted nos está dando, otro televidente nos pregunta, ¿qué pasa cuando la madre entrega voluntariamente la custodia de los hijos al padre y no se notifica a la autoridad competente? ¿Qué pasa si la madre entrega la custodia al padre, pero no hay una notificación ante autoridad competente? Bueno, lo importante es que esa custodia que está entregando o delegando, porque legalmente se denomina delegación de custodia, debe quedar con un documento, ¿sí? Lo que padre y madre digan de boca realmente no tiene validez porque se puede retractar cualquiera de los dos. Entonces, esa madre que está entregando la custodia de su hijo debe tener un documento, y debe ser un documento que posteriormente tenga los efectos de una sentencia si se firma ante un centro de conciliación o ante el bienestar familiar. Esa es la importancia de esos acuerdos privados que se hagan, pero que deben de estar protegidos con un documento que tenga los efectos de una sentencia. Eso es importantísimo porque la gente a veces por el tiempo, porque no tiene dinero, pero eso no es cuestión de dinero, sino de acudir a las entidades, a la comisaría de familia. La comisaría de familia aprueba ese acuerdo y esa aprobación equivale a una sentencia. Muy bien. ¿Sí? Que es un problema muy colombiano que la gente no acude a las autoridades o no acude a los abogados. Sí. La gente hace diligencias, por ejemplo, de compraventa y no acude a un abogado por ahorrarse unos pesos, que puede ser medio salario mínimo, un salario mínimo, un cuarto de salario o un arreglo con un abogado a que revise el contrato. Y en el caso que nos ocupa, que es de familia, que es mucho más delicado que lo de los bienes, porque es un asunto de carácter emocional y de los hijos, que son, digamos, el tesoro más importante que tienen los padres, la gente no acude y lo da por hecho y luego empieza la retractación o las equivocaciones o los engaños, o todos estos factores humanos y producen esto. Bueno, nos escribe desde Madrid, Cundinamarca. Una persona que vio en nuestras redes la promoción de este programa, de este tema, entonces nos escribe. Se llama Fanny Torres y dice, ¿cómo se procede cuando uno de los excónyuges aduce incapacidad económica para aportar su cuota a la manutención de los hijos menores? Doña Fanny Torres desde Madrid, Cundinamarca. Bueno, mira, hay varios aspectos. Por ejemplo, dentro de un proceso de divorcio, ¿sí? Donde el juez está en la obligación, si existen hijos menores, de tasar una cuota alimentaria, ¿sí? En favor de los hijos. Entonces, el demandado, que puede ser el señor,
va a decir, pero es que yo no tengo trabajo en este momento. ¿Qué establece la ley? Con el fin de proteger los derechos de ese menor. Entonces dice, si es imposible, dice la ley, si es imposible determinar la capacidad económica de alguno de los padres, se presume, es una presunción legal, se presume que al menos devenga el salario mínimo, ¿sí? Y le va a establecer el 50% de ese salario mínimo, ¿sí? Entonces, de esa forma está protegiendo. Fíjense que hay un caso de en la parte penal, ¿sí?, que se tipificaría el delito de inasistencia alimentaria, pero el juez va a tener en cuenta de por qué razón ese señor está sin trabajo o no tiene ingresos, porque no solamente es el trabajo, sino que tiene algunos bienes que le producen una renta, lo que sea. Entonces, el juez va a tener en cuenta la razón por la cual ese señor no puede contribuir o no contribuye. Si es porque no quiere, pues ahí sí le va la sanción penal que establece el código, ¿sí? Que puede ser inclusive cárcel, detención. Y afecta también su vida laboral porque, por ejemplo, obviamente, claro, cuando esa comunicación llega a la empresa donde trabaja, pues da lugar al despido, ¿no? Al despido. Es que, claro, y fíjense que ahora salió la nueva ley que se llama la del REDAN, ¿sí?, que es el registro de los deudores morosos por alimentos. Hay que tener el REDAN para hacer algunas diligencias notariales. Claro, el paz y salvo, un certificado donde le digan que esa persona no está registrada ante esa entidad que estableció el gobierno, que estableció una nueva ley, ¿sí? Entonces, eso es importante, porque tiene una forma como de castigo, ¿sí? Una forma de hacer que se garantice el derecho de alimentos de los niños. Muy bien, ¿sí? Listo. Doctor Luz Miriam, muchas gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial. Recuerde que tenemos nuestro WhatsApp, 310-630-3301, para que ustedes nos escriban, nos manden un mensaje de voz o nos escriban un texto muy breve con sus inquietudes. Vamos a la pausa y ya regresamos. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. La Universidad Autónoma del Caribe abre su periodo de matrículas ordinarias 2025-01. Si eres estudiante antiguo o estás interesado en una transferencia interna, esta es tu oportunidad. Para más información, comunícate al 324-336-481 vía WhatsApp. Universidad Autónoma del Caribe. Somos la universidad que impulsa el progreso. No te quedes fuera. Electrochip, centro autorizado Sankey en Barranquilla. Dimas González, calle 72, número 3961, local 1. Aquí le damos solución a los daños de sus aparatos eléctricos y electrónicos. Somos especialistas en ventiladores retráctiles. Celular 310-643-8739. Este es uno de los mejores restaurantes de comida árabe que vas a encontrar en Bogotá. Rat Arabia. Ofrecen entradas deliciosas, bebidas, variedad de platos para cualquier gusto. Mis favoritos, el mixto árabe. Rat Arabian están ubicados en Bogotá, en La Macarena. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. La Universidad Autónoma del Caribe abre su periodo de matrículas ordinarias 2025-01. Si eres estudiante antiguo o estás interesado en una transferencia interna, esta es tu oportunidad. Para más información, comunícate al 324-336-481 vía WhatsApp. Universidad Autónoma del Caribe. Somos la universidad que impulsa el progreso. No te quedes fuera.
bien, regresamos a Consultorio Jurídico y nos vamos con los 2 minutos de la bella Vanessa Calderón. ¿Quién tiene la custodia de los hijos? Buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos hablando de un asunto que les da en el corazón a muchos papás y mamás separados o divorciados. Me refiero a la custodia de los hijos. Y es que hay parejas en unas rebatiñas por la casa, por el carro, por las inversiones, y a los hijos los dejan a un lado. Y los hijos, queridos amigos, son el más grande tesoro, ¿o no? Y es que mucha gente a la hora de la separación les pone más atención a la plata que a los hijos. Pero tanto papá como mamá tienen los mismos derechos y también las mismas obligaciones en cuanto a la crianza y a la educación de sus hijos. Por lo tanto, la custodia puede ser compartida si es lo más saludable para los menores de edad. Y todo esto viene a que la estabilidad conyugal en Colombia es preocupante. Imagínense ustedes los datos oficiales de registraduría. Agárrense. A finales de 2024 hubo 1.482.000 matrimonios y 15.880 divorcios. Y esa es una cifra oficial y no tenemos los datos de las separaciones no registradas. Quiere decir que las uniones conyugales en Colombia y en el mundo están siendo cada vez más frágiles y los hijos son quienes reciben el mayor impacto. Por eso este tema de hoy tan importante para la salud mental y emocional de los hijos y de quien debe tener la custodia de ellos. Los jueces son los encargados de decidir cuando no hay un arreglo formal, evaluando el interés del hijo, su punto de vista, y evaluará también la situación familiar, social, psicológica y económica de los papitos. Muy generalmente la custodia se la dan a la madre, pero ella también puede en algunos casos perderla en caso de abandono, violencia, incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, abuso físico, psicológico, verbal, sexual y económico. Ojo amigos, los hijos son lo más importante y hay que cuidarlos. Y como se les quiere, muchas veces debemos hacer sacrificios por ellos, como en el caso de la custodia, cuando hay que ceder por su bienestar. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Vanessa, por esas importantes anotaciones sobre este asunto tan delicado como es el derecho de familia y sobre todo los hijos. Doctora Luz Miriam, el bienestar familiar, nos pregunta un televidente, ¿el bienestar familiar brinda la posibilidad de apoyo psicológico de rehabilitación a madres adictas que no tengan capacidad económica para un tratamiento de esta índole? Bueno, el bienestar familiar dentro de... Perdón, madres y padres adictos. Ok, sí. Bueno, el bienestar familiar como una entidad administrativa sí brinda apoyo en cuanto a terapias, en cuanto a tratamientos, tanto a padres como madres que tengan hijos menores de edad. Es importantísimo ese aspecto. Pero también lo ofrecen las comisarías de familia. Las comisarías de familia también, inclusive en las comisarías de familia y también en bienestar familiar, tienen el comité interdisciplinario que presta apoyo de trabajo social y de psicología. ¿Ya? Sí lo presta. Muy bien. Luz Marina García nos pregunta desde Santa Marta, cuando una pareja se divorcia, ¿debe cumplir algún otro trámite además del divorcio para quedar legalmente desligado de su excónyuge? Bueno, es importante que después de que haya una escritura pública cuando se hace por mutuo acuerdo, que esa escritura pública cumpla con los requisitos que establece la ley sobre el divorcio por mutuo consentimiento. Sí, y es dejar establecido allí el requisito importante de los deberes y las obligaciones de los padres respecto a los hijos menores de edad. Entonces, vuelvo y repito, como decía antes, respecto a custodia, alimentos y regulación de visitas. Después de que se firme la escritura del divorcio o salga una sentencia judicial de divorcio por mutuo acuerdo, porque también se puede hacer ante el juez de familia, el único requisito es registrar o inscribir esa escritura en el registro civil de matrimonio de los cónyuges y ese es, digamos, ya la terminación. Algunas personas en la misma escritura de divorcio
pueden liquidar la sociedad conyugal, porque eso es uno de los efectos del divorcio, que se liquide la sociedad conyugal. Si no tienen bienes, pues la pueden liquidar en cero. Lo mismo pasa en los juzgados. Si hay bienes, entonces ya viene el proceso liquidatorio, ¿sí? Que es cuando se presenta de pronto el mayor conflicto. Mayor conflicto se presenta tanto en obligaciones alimentarias como en la liquidación de sociedad conyugal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a otra pausa comercial y regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. La Universidad Autónoma del Caribe abre su periodo de matrículas ordinarias 2025-01. Si eres estudiante antiguo o estás interesado en una transferencia interna, esta es tu oportunidad. Para más información, comunícate al 324-336-481 vía WhatsApp. Universidad Autónoma del Caribe, somos la universidad que impulsa el progreso. No te quedes fuera. Este es uno de los mejores restaurantes de comida árabe que vas a encontrar en Bogotá, Rat Arabia. Ofrecen entradas deliciosas, bebidas, variedad de platos para cualquier gusto. Mis favoritos, el mixto árabe. Rat Arabian están ubicados en Bogotá, en La Macarena. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. La Universidad Autónoma del Caribe abre su periodo de matrículas ordinarias 2025-01. Si eres estudiante antiguo o estás interesado en una transferencia interna, esta es tu oportunidad. Para más información, comunícate al 324-336-481 vía WhatsApp. Universidad Autónoma del Caribe, somos la universidad que impulsa el progreso. No te quedes fuera. Regresamos a Consultorio Jurídico, estamos con la doctora Luz Miriam Sánchez de Carvajal, hablando de derecho de familia. Vamos a hablar, doctora, de un tema reciente. Reciente nos referimos a una ley, por lo que vamos a hablar del divorcio, que no es reciente, pero sí una ley que firmó el gobierno y a una ley que se evacuó en el Congreso de la República. Se denomina divorcio express, que es el divorcio unilateral. ¿En qué consiste? Y expliquémosle, por favor, a los televidentes cómo se hace para que la gente se informe cuando quiera divorciarse sin necesidad de acudir a unos trámites extensos. Ok. Sí, recientemente, el 27 de diciembre del 2024, salió la ley, fue expedida la ley 2442, mediante la cual se adiciona una de las causales de divorcio. Se adiciona el artículo 154 del Código Civil y es la causal 10ª, que contempla la posibilidad de que cualquiera de los cónyuges por voluntad manifiesta y voluntariamente puede acudir a solicitar el divorcio. Lo puede solicitar ante el juez de familia. Tiene un requisito importante allí y es que cuando se solicite el divorcio, obviamente que tendrá que expresar si hay hijos o hubo hijos comunes dentro de ese matrimonio y también debe de hacer una propuesta importantísima sobre los alimentos, sobre los deberes y los derechos alimentarios. Vuelvo y repito, importante en todo divorcio y por cualquier causal que sea, se deben establecer los derechos y obligaciones de custodia, alimentos y regulación de visita de los menores. Igualmente hay algo importante y nuevo, es que en esa solicitud del divorcio debe de manifestarse si hace una propuesta sobre alimentos hacia el cónyuge, ¿sí?
y también si hace una propuesta sobre perjuicios económicos que le haya causado a ese cónyuge. Entonces, ¿qué pasa? Cuando presenten la demanda, el juez lo que tiene que hacer es darle traslado al demandado. Obviamente que esa demanda debe cumplir también con todos los requisitos que establece el Código General del Proceso y el Código Civil para que sea admitida. Una vez notificado el cónyuge demandado, el cónyuge tiene la posibilidad importante de objetar esa propuesta de alimentos que esté haciendo el demandante y también puede solicitar o hacer una contrapropuesta, lo llamaría yo, dice la ley que hace una propuesta sobre la necesidad de alimentos, si ella tiene esa necesidad de alimentos, y también si va a pedir una indemnización económica por los posibles daños o perjuicios que haya ocasionado el cónyuge demandante. Muy bien. ¿Sí? Bueno, relacionado con divorcio y con uniones, esta pregunta de una televidente dice, ¿cuándo se termina la unión marital de hecho? Nos escriben desde el Banco Magdalena. ¿Cuándo se termina? Bueno, la unión marital de hecho se termina con la muerte de uno de los compañeros permanentes por una sentencia judicial o voluntariamente por los dos compañeros permanentes ante un notario, ¿sí? Mediante escritura pública. Esta es unión marital de hecho, o sea que no hay, la pregunta tiene que ver con unión marital de hecho, que no haya un acuerdo, digamos, en notaría. Entre ellos. Sí, entre ellos. Ah, bueno, también por una sentencia judicial. Ah, ya. Obviamente que uno de los cónyuges que demande y declara, que se pide en la demanda que se declare la existencia de la unión marital de hecho y a su vez que disuelva, eso es lo que se pide, que disuelva esa unión marital de hecho y ordene la liquidación. Doctora Luz Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros en Consultorio Jurídico. Agradecemos sus respuestas claras, pedagógicas y, bueno, muy oportunas, muy gentil. Gracias, Humberto, a ustedes y gracias a ustedes. Ustedes, televidentes, nos vemos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.